Vamos a empezar para que no se nos haga tarde. Lo primero de todo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Veo muchas caras conocidas que han participado, unos de ellos en la encuesta que hemos hecho este año. Así que, bueno, bienvenidos todos en nombre de Compromiso Asturias 21. Vamos a hacer una breve presentación institucional y hoy me acompañan tres de las empresas que han participado en este barómetro y que además nos habéis apoyado, y os lo agradezco de verdad, en nombre de Compromiso Asturias, Juan, Tamara y Roberto, para poder llevar a cabo este trabajo. En Compromiso Asturias, lo primero sería por qué hemos hecho esto. ¿Por qué hacemos esto? Compromiso Asturias, como todos sabéis, es una organización de asturianos en el exterior que quieren mantener su vinculación con la región, ofreciendo su conocimiento y experiencias para el desarrollo de la región. Y dentro de las diversas actividades que hemos desarrollado, tenemos un grupo de emigración formado por unos 25 socios, muchos de ellos viviendo fuera de Asturias, otros en otras comunidades autónomas, que nos han ido dando pautas, cuáles son sus necesidades, cómo ven Asturias y cómo se pueden hacer mejoras, ¿no? para ese desarrollo de la región, que es el fin último de las actividades de nuestra organización. Por eso pusimos en marcha este barómetro enfocado en las necesidades de talento en las empresas asturianas, a raíz de una serie de estudios que llevamos haciendo desde hace ya más de 3 años, enfocados en conocer esas necesidades de talento y también esas expectativas por parte de las empresas y por parte de la realidad del mercado laboral, ¿no? Por ello, esta es la segunda edición que llevamos a cabo este barómetro. Este año han participado 45 empresas. Luego, nuestro socio colaborador José Canseco es el experto que os va a detallar todos los datos de esta encuesta y es el que va a llevar un poco esa información y cualquier pregunta que tengáis. Pero aquí lo que sí queríamos también era contar con las empresas, con algunas de las empresas, para que nos cuenten un poco también por qué apoyan esta actividad, por qué es tan importante. Tenemos ahí una información que os hemos entregado ya, ¿no? De por qué lo hacemos. Obviamente es necesario tener datos tangibles para conocer realmente lo que está ocurriendo y también es necesario que tanto las empresas conozcan cuál es su problemática y la compartan entre ellas. Es un entorno que es muy positivo para las propias empresas, que las personas que quieran retornar también conozcan cuáles son esos problemas, esas circunstancias, ¿no?, con las que se encuentran los responsables de recursos humanos, es decir, que todos empaticemos unos con otros y, obviamente, que las administraciones públicas también puedan facilitar con políticas, ¿no?, ese retorno del talento, o que puedan poner un poco el foco con los datos reales. Por eso hacemos este tipo de actividades, porque lo queremos hacer con datos. Y así, sin más, voy a presentar a las personas que me acompañan. Tenemos, por un lado, a Tamara, se me olvidan los Campa, que es la directora de gestión de personas de Caja Rural de Asturias. Gracias, Tamara. Tenemos a Juan Acuña, que es el director territorial de Telecable Más Orange, a Roberto Fernández, que es el... Rodríguez. Coincido seguro con la mitad de la... Y yo Rodríguez también, así que Roberto es presidente de Grupo PFS. Así que os doy la palabra. Tamara. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí compartiendo mesa pues con Reyes una vez más, con Juan y con Roberto, para hablar de algo que a todos los que estamos aquí presentes seguramente nos apasiona y de alguna manera nos una, ¿no?, que es el talento. Antes de nada, quiero dar, por supuesto, la enhorabuena a todas las personas que habéis hecho posible el barómetro de talento de este año, porque creemos que es un dato y es un estudio totalmente riguroso, exhaustivo, preciso y que nos da muchísimo conocimiento de cómo somos el tejido empresarial, que muchas veces yo creo que hace falta hacer de nuevo este ejercicio de reflexión, y también nos aporta luz y nos arroja luz hacia dónde tenemos que ir como territorio. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. El estudio nos muestra una realidad pues que está llena de desafíos, muchos desafíos, pero también de oportunidades. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser positivos y verlo de esta manera, ¿no?
Asturias está claro que cuenta con un tejido empresarial muy potente, con empresas con capacidad de innovación, con capacidad de adaptación, pero no se nos debe olvidar una cosa, y es que tenemos algo que no siempre se puede medir, pero que realmente marca la diferencia, que es la calidad humana de las personas que forman parte de nuestra organización. Y esto es donde tenemos que poner el foco. Tenemos que intentar desarrollar a estas personas y hacer entornos organizativos que realmente hagan que esta gente, que este talento, quiera quedarse con nosotros. Por lo tanto, si nos vamos a uno de los mensajes más poderosos, lo importante y el reto es captar el talento, no es difícil eso, pero aún más si cabe es fidelizarlo, y fidelizarlo es inspirarlo, crear este entorno donde la gente decida y elija quedarse, porque creo que nuestras empresas les ofrecen la oportunidad de desarrollarse, la oportunidad de crecer, la oportunidad de trabajar y de que ese trabajo sea realmente valioso y aporte valor. Por lo tanto, el talento, yo lo que diría, lo digo en muchos foros y no me canso de decirlo, el talento no se retiene, el talento se cuida, se acompaña, se escucha. Esto es fundamental, se escucha, escuchemos a ese talento que tenemos, que no es poco. Y eso empieza por construir estas culturas organizativas, basadas en la confianza, en el aprendizaje continuo, en colaboración. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, Asturias tenemos una ventaja competitiva muy importante. Excelente calidad de vida, excelentes entornos, potencial formativo, potencial empresarial. Jolín, tenemos muchísimas cosas, tenemos el talento humano, tenemos a las personas. Por lo tanto, seamos valientes también, ¿no? Y seamos capaces de poner a este talento en el centro, de identificarlo, de ponderarlo, de darle visibilidad y, una vez más, hacer y crear entornos donde la gente decida, elija quedarse, elija construir, elija desarrollarse. Eso es fundamental. Así que, sin más, daros una vez la enhorabuena por este estudio, porque no solamente nos ofrece datos, sino una hoja de ruta para seguir apoyando e impulsando el talento y el empleo en Asturias. Así que enhorabuena y muchas gracias. Gracias, Tamara. Vamos a acercar los... ¿Voy aquí? Aquí podemos. Ahí. Necesito que son más cómodos de equipación. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer a Compromiso 2021 que haya contado con nosotros para patrocinar este estudio y estar hoy aquí. Muy bien acompañado con Tamara y con Roberto. No amenazo con un discurso, pero sí que me he hecho unas notas porque quería comentar 3 o 4. Primero voy a empezar con una provocación. Y es el concepto de talento, ¿no? Yo no sé, en el fútbol talento tenían 4. Messi, Kimi, Maradona y alguno más, ¿no? No pregunto aquí quién se considera muy talentoso. Yo no me considero muy talentoso. Yo soy un tío arregladín, sin más, ¿no? Pero muy talentoso no. Entonces, no sé si el concepto de talento que lo usamos en todas las empresas, en el mío, no se nos cae en la boca, es un concepto un poco elitista. Porque no sé si lo que pretendemos aquí es traer a Messi y a Darwin, ¿no? Es que no vamos a poder. Bueno, igual en unos años cuando ya tenga 50, ¿no? Pero eso sí que me gustaría recalcar, que quizás a la hora de decir qué es lo que queremos traer a Asturias o qué queremos que no retener, que se me escapa, qué queremos que permanezca con nosotros en Asturias, creo que necesitamos muchos profesionales muy comprometidos, que estén muy a gusto en Asturias y que tengan un cierto talento. Pero sí que ese concepto elitista de talento me chirría un poco siempre, ¿no? Igual que no lo tengo, ¿no? Y teniendo en cuenta el que José nos va a entrar en mucho detalle en el estudio, yo quiero centrar un poco en lo que nos está pasando a nosotros en Telecable, integrados ahora, como sabéis, en el Grupo Masaras. Nosotros en Telecable igual somos una rara avis, porque sabéis que tenemos un acuerdo patrocinamos un ataque en la Universidad de Oviedo y estamos incorporando asturianos jóvenes. Pues hemos incorporado entre este año y el anterior perfiles muy técnicos en principio, 5 o 6 personas, y venimos incorporando personas de la Universidad de Oviedo de manera notable para cubrir nuestras necesidades. Y eso que nuestras necesidades ya no están solo en Asturias, están a nivel nacional, porque sabéis que estamos integrados en un grupo muy grande. Entonces sí que estamos logrando incorporar a esas personas, pero es más, se han venido personas del grupo que trabajaban en Madrid y tal, y han aprovechado que Telecable se ha incorporado, que nos compraron en su momento, y tenemos a personas que trabajaban en Madrid,
trabajando en Intercable, trabajando en Asturias, trabajando para el grupo, pero trabajando en Asturias. Bien, con esto me quiero decir, cuando desde luego nunca se pone el foco en los que tendrían que venir o en los que se nos van y no atraemos, ¿no? Pero tenemos que pensar que ese debate permanente que escuchamos en todas las ponencias del tamaño de las empresas y de las pymes en Asturias, me parece que es una piedra que hay que tocar, ¿no? Es decir, si hubiese empresas que realmente pusiesen encima de la mesa proyectos ambiciosos para esas personas que queremos que no se vayan o que queremos atraer, yo creo que otro gallo nos saltaría, ¿no? Entonces, de manera que poner mucho enfoque en las empresas y en su tamaño. Tenemos que poner mucho enfoque también en el marco institucional, político, de transportes, que comentaba José con el periodista hace un momento, que puse ahí oreja y escuché, ¿no? Es decir, es fundamental si queremos tener personas, ya no que teletrabajen, que también es un sitio estupendo para teletrabajar, sino que estén entre Asturias y Madrid, o entre Asturias y País Vasco, entre Asturias y Bilbao. Lo que tenemos que dar es las facilidades para que se vengan fácil los jueves, para que se vayan fácil los lunes y para que vivan aquí. Y después, más allá de colores políticos, hay ayudas para muchas cosas. Pues yo creo que para esto tendría que haber alicientes para que se vengan a Asturias. Es decir, yo a mis hijos, lo comentaba algunos de los aquí, se han ido los dos a Madrid. Si yo pido ayuda para que vuelvan, porque yo no quería que se fueran. Entonces, si dentro de unos años tienen alicientes por parte de la administración para volver, pues me parece que eso es fundamental también. Las nuevas universidades. Ahora lo que vemos todos es que nuestros hijos se van a estudiar fuera, en muy buena medida. Con las nuevas universidades y con una UniOvi, una Universidad de Oviedo potente, lo que tenemos es que atraer perfiles que ya se vengan aquí con sus 18 años a estudiar en las nuevas universidades y estudiar en la Universidad de Oviedo y se den cuenta que este es un sitio estupendo. Y alrededor de esas nuevas universidades crear un ecosistema que igual ahora no lo tenemos o no lo tenemos tan completo, ¿no? También otro tema que lo que intentamos también es cómo llegar a esos expatriados, ¿no? Es decir, con la oficina de retorno, pero yo creo que ahí habría que hacer muchos esfuerzos. Hay que prepararles el marco atractivo, porque si no vienen, decimos, necesitamos talento, aquí necesitamos, pero no vienen. Entonces, todas estas cosas que nos pasan, yo creo que hay que solucionarlas y ponerles foco. Y después tenemos que hacerles ver que tienen que venirse aquí. Y por último, si, como bien decía Mar, este es un sitio estupendo para vivir y para trabajar, entonces lo que tenemos es un sitio estupendo para vivir y trabajar, pero parece que tenemos que cambiar muchas otras cosas para que sea una realidad que ese trabajo que con tanto foco y también se está poniendo encima de la mesa por parte de Compromiso del 21 y por parte de muchos otros, pues sea una realidad y que realmente tengamos a los jóvenes y a los profesionales, a los buenos profesionales, si son con talento mucho mejor, aquí con nosotros. Y muchas gracias por vuestra atención. Acercar el micrófono. Bueno, pues yo también agradecer, como no, a Asturias Compromiso 21 el que haya contado con PFS, por lo menos el pequeño apoyo que podamos haber hecho en este estudio. Y también agradecer a todas las personas que además sé que han sido muchas más empresas las que han participado en este segundo estudio que en el estudio anterior. Y como conclusión un poco de la línea de lo que comentaba tanto Tamara como Juan. Yo creo que, y muchas de las personas que estamos aquí somos personas de empresa, yo creo que gran parte del peso y de las oportunidades y de los retos deben ser un enfoque desde empresa. Desde luego desde la administración pública, pero quizás eso se nos escapa un poco más. Las empresas, yo soy de una generación en la que la gestión, de aquella era gestión de recursos humanos, que también es una palabra que no se puede decir, aquella gestión de recursos humanos consistía en poner un anuncio en prensa y esperar que la gente nos viniera. Eso desde luego, con la competencia global que hay actualmente, eso ha cambiado totalmente. Es decir, antes lo hablábamos antes de empezar. Ahora una persona de Asturias puede tener un puesto de trabajo en Suecia y desde aquí. Bueno, pues a lo mejor también un sueco puede tener un trabajo en Asturias desde Suecia. Quizás mucho del debe todavía está en nosotros como empresas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se nos llena la palabra con el tema del talento y después analizar las empresas y hacen poco esfuerzo por la gestión de personas dentro de la organización. No digo que algunas no lo hagan, pero no lo hacen seguramente con la intensidad que deberían de hacer. Sé que la gestión de personas es
pues la nueva matemática. Esto es muy complicado. Seguramente muchísimo más complicado de lo que veníamos viendo hasta ahora. Pero bueno, estudios como estos nos dan un poco de una guía para ir tomando decisiones. Pero sí creo que en esos retos hay oportunidades, desde luego, pero parte de los retos viene desde el punto de vista de las empresas y que realmente consideremos esto como un tema clave. Porque ya no solamente es traer puestos para crecer, es que a mí también me toca pasar por empresas a las que les cuesta el relevo ya de determinados puestos. Es decir, hay unas generaciones que se van a ir jubilando y muchas veces es complicado cubrir esos propios puestos. Entonces, Asturias ahí tiene una oportunidad como muchas otras. Es decir, porque esto también que me toca pisar territorios que no son centrales, muchas veces pensamos que solo nos ocurre a nosotros y realmente quien tiene grandes oportunidades es Madrid, Barcelona, Bilbao y no sé qué, y el resto están como nosotros. Entonces, yo creo que ahí pongámonos las pilas, utilicemos barómetros como este, tenemos una oportunidad muy grande ahí, y considerar, y de verdad creo que es uno de los temas, uno de los debes en la empresa, el considerar esa gestión de personas, esa gestión del talento, como le queremos decir, como un tema central y crítico para el propio negocio de la empresa. Sin más, volver a agradecer a Compromiso que haya contado con nosotros y realmente quien sabe de todo esto es José. Así que entiendo que lo escucharemos todos con mucha atención. Gracias, Roberto. Bueno, pues sin más, ahora vamos a sentarnos para escuchar a José Canseco, nuestro socio colaborador, miembro del think tank de migración, y bueno, es quien ha impulsado un poco todo este trabajo con las empresas, que ahora nos va a ilustrar con toda esta información. Gracias a todos por estar aquí, gracias a Compromiso por impulsar este tipo de proyectos y de trabajos. Muchas gracias. Sin su colaboración, no, sin su ayuda y su trabajo constante, diario, esto es imposible. Os podéis imaginar que lo que yo hago es una gota de arena, ¿no? Una gota de agua, simplemente poner un poco lo que creo que tiene que salir, cómo lo tenemos que armar, pero los que verdaderamente hacen el trabajo es todo el equipo de Compromiso Asturias, y sin ellos el trabajo pues no es posible. No es que no sea viable, es que no es posible, ¿no? He tomado algunas notas de los compañeros y compañeras que han salido antes y solo tenemos media hora, entonces voy a pasar un poco rápido, ¿no? Decía algún compañero, Juan en concreto, ¿dónde está Juan? Lo tengo aquí. Hablaba del talento y es muy importante lo que ha dicho, ¿no? Porque cuando hablamos de talento hablamos de muchas cosas, no pretendemos dar una lección ni abordarlo desde un punto de vista demasiado científico porque no es el foro, pero es importante decir que cuando hablamos de talento no todo el mundo lo tiene. Has entrado en un jardín que es muy, muy importante y la gente que se dedica a recursos humanos lo sabéis perfectamente. Yo también me dedico a eso y por eso saco la punta, ¿no? Puede haber muy buenos profesionales en el mercado, pero cuando la gente ya tiene la capacidad y las habilidades técnicas o la formación, necesitamos un plus. Ese plus que hace que mi compañía esté un pasito por delante, que cuando se te ve desde fuera se te vea diferente, porque haces algo diferencial o porque tu gente se comporta de forma diferencial, es lo que llamamos, un poco a grosso modo, talento, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que, primero, Asturias tiene mucho talento. Asturias tiene la capacidad de traer talento y se merece, por supuesto, tener el mejor talento en las compañías. Porque además lo tenemos, no tenemos nada que envidiar, por supuesto, a otras regiones, pero tampoco a otros países del resto de Europa, del resto del mundo, ¿no? Bueno, tenemos demasiadas slides, por tanto voy a pasar un poco por encima. Muy abuela pluma, como digo yo, ¿no? Nada, el objetivo es tener un barómetro donde podamos un poco tener el pulso, ¿no?, de lo que está ocurriendo tanto en la parte del talento y de los candidatos, que tenemos otros informes para eso, como en la parte de las compañías. ¿Qué les preocupa a las compañías? ¿Cuáles son las barreras que ven en los próximos 12 meses y qué han visto en los 12 meses anteriores? Porque hablamos de todo eso. ¿Y cuáles son los desafíos que consideran que están sobre la mesa? Por tanto, lo que pretendemos es identificar barreras y desafíos. Lo que pretendemos es evaluar qué es lo que está ocurriendo y entender cuál es la estrategia que lleva esta compañía y por qué lleva esa estrategia en otra, cómo conciben lo que está ocurriendo, el talento que tienen, los problemas que tienen, explorar
las percepciones de los jóvenes, de las propias compañías y en la medida de lo posible proponer recomendaciones, proponer políticas y dar nuestro punto de vista y dar nuestra opinión, ¿vale? Algo importante es que las 45 compañías que han participado, podrían haber sido 50, pero hubo 5 que dejaron el cuestionario a medias, entonces no lo podemos dar por válido, ¿no? Importante dato a tener en cuenta para el año siguiente. Entonces, estas 45 o 50 compañías tienen una altísima empleabilidad. Es decir, son intensivas en mano de obra, que no en trabajo manual. Muchas de ellas son intensivas en mano de obra con trabajo manual y muchas de ellas, la gran mayoría de hecho, son intensivas en mano de obra con trabajo intelectual, ¿vale? Ahora es un mix y el mercado laboral, como sabéis muchos de vosotros, va a cambiar muchísimo, 180 grados en los próximos 5 años, y el trabajo manual vuelve para algunas tareas. El segundo corte importante es la internacionalización. Gran parte de las compañías que han participado en el estudio tienen un enfoque internacional, tienen divisiones internacionales, tienen clientes internacionales, tienen sedes internacionales o tienen una matriz internacional. Por tanto, en el mindset en el pensamiento, perdón, de ese talento, de ese candidato, de la propia compañía, de la dirección de la compañía, hay ese enfoque internacional que es muy valioso. Y esos candidatos no son tan fáciles de contratar y de atraer, ¿vale? Porque tienen un scope o tienen una forma de pensar con una, tradúceme scope, con un alcance, perdón, con un alcance mucho mayor, ¿no? Y por tanto ha vivido muchas cosas, ha visto muchas cosas y tiene el criterio y la capacidad de elegir. Esto es muy importante porque luego nos encontraremos, por ejemplo, que los jóvenes exigen y exigen mucho. Y cuando tú estás en un proceso de selección seleccionando a los jóvenes te están seleccionando a ti tanto o más que tú. Y eso es importante. Sobre todo porque buscamos ese perfil. En otros quizás no se daría de forma tan aguda, ¿no? Bueno, esto lo dejo para que lo veáis más adelante. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Nivel de estudios. Pues claramente las empresas asturianas buscan, con una abrumadora mayoría, grados universitarios, con toda la diversidad que hay ahí, podemos incluir másteres doctores, pero másteres doctores universitarios, no de posgrado que está en la parte derecha. Es decir, necesitamos personas en nuestras compañías asturianas con un enfoque internacional, bien formadas, y que tengan criterio o expertise en aquello que sea su función o su tarea o su puesto de trabajo. ¿Vale? Es decir, no siempre va a haber otras personas que vayan a supervisar tu trabajo. Por lo tanto, necesitamos expertise. Ese expertise lo tienes sobre todo en formaciones que tienen que ver con grado o maestrías universitarias. Segundo, años de experiencia. Es curioso porque, aunque hay una diferencia de peso, 31 o 40%, lo que más se busca, sin duda, son profesionales entre 4 o 5 años de experiencia, pero también se buscan con 2 años de experiencia. Y son 2 cortes muy diferenciados. Quizás en la parte de tecnología se busca más gente con 4 o 5 años de experiencia, ingenieros con 4 o 5 años de experiencia, y tiene sentido por la propia idiosincrasia de lo que es una función de un ingeniero y lo que le pide un ingeniero, la capacidad de innovación, el expertise y el criterio que le pide un ingeniero, y por el enfoque a negocio que tienen las compañías asturianas, que es muy importante y muy digno de avalar. Y también tenemos el corte de 2 o 3 años de experiencia. Para otro tipo de profesiones, quizás más de negocio, más de venta y más lo que llamamos las profesiones que se forman en la FP. Por lo tanto, tenemos 2 perfiles. El perfil senior, solo 2 empresas de todas las que han participado en el estudio buscaban perfiles con más de 10 años de experiencia. Son perfiles, no entremos en la crítica fácil, son perfiles con un salario muy alto, en muchos casos, que tienen muchas opciones profesionales, no solo Asturias, sino otras regiones, muchas compañías, y que a veces buscan o tienen cabida en tamaños de compañía grande. Algún compañero o compañera antes ha dicho lo del tamaño de las compañías asturianas. Esto no pasa en Asturias, pasa en todo el mundo. El 99,8% de las compañías, 99,8% de las compañías españolas tienen menos de 10 empleados. 99,8%. Solo hay un 0,2 que tenga más de 10 empleados. Si vamos a 500, pues nos vamos al 1%, me parece, o el 0,5%. ¿Vale? Por lo tanto, ese perfil
que busca un salario alto, una estabilidad, una calidad de vida, que sí se la damos en Asturias, busca una estabilidad, busca tiempo libre también, y busca un nivel de reto profesional, que es algo que no está ahí, pero que, si me permitís, y podéis no estar de acuerdo, pero que estoy leyendo entre líneas, a veces no podemos darle en las compañías asturianas. Digo a veces. Es decir, el tamaño de reto, el tamaño de propósito, que algunos de vosotros habéis comentado, me parece que ha sido Juan, es importantísimo. Es decir, no solo hacer sidra, es que voy a hacer la mejor sidra del mundo. No solo hacer proyectos de tecnología, voy a hacer un proyecto de tecnología que sea la tendencia y el ápice para que el resto del mundo se fije en él. Esto es lo que busca una persona con 10, 15 años de experiencia, además del salario, ¿vale? Y luego nos vamos a los perfiles junior, solamente obviando los 2 años, 4 años de experiencia que están en el medio. Nos vamos a solamente, entre comillas, pero solamente 6 empresas que buscan un perfiles con menos de 1 año. Y esto para mí no es sintomático de que ocurra nada malo o anómalo, sino que las empresas asturianas, vuelvo a decirlo, están muy, muy, muy orientadas al negocio. Eso es muy, muy importante. Cuando tienes una compañía muy orientada al negocio, necesitas perfiles, necesitas roles que aporten valor añadido desde, vamos a decir, la primera semana o el primer mes, pero no desde el primer año, porque pierdo el tiempo. Por lo tanto, cuando tenemos gente muy junior que está entendiendo cuál es su rol en su profesión, o si esa es su profesión, y por tanto está iterando el mercado laboral, como es normal y tiene que suceder, no siempre las empresas asturianas se pueden permitir contratar gente o talento tan junior. Nos vamos al 2.º año, 3.er año y, por supuesto, a los 4 o 5, que es lo que vimos en la slide anterior. Como el hecho paradigmático, es verdad, bueno, lo contratan compañías más pequeñas, ¿vale? Y como hecho paradigmático, pues es cierto que los jóvenes pues cada vez son más exigentes. Esto no es una nota asturiana, esto pasa en todo el mundo, y por supuesto en toda España, ¿no? Cada vez los jóvenes son más exigentes. Y ahí lo que vemos como elemento de atractor dentro de la propuesta de valor, que sale un poquito más adelante, es que es importante trasladarles en esa propuesta de valor el valor que tiene en sí mismo trabajar en una compañía asturiana de determinados sectores. Más allá de la propia función, más allá de que vives en Oviedo, Gijón, Avilés y hace cada vez mejor y la playa no sé qué. No, esto tiene un valor en sí mismo, de vida. No de 4 o 5 años, de vida, porque no queremos gente para 4 o 5 años. En las compañías sí, en las compañías la rotación es deseada, es interesante, porque te genera savia nueva, formas de ver, criterios nuevos, ideas nuevas, tendencias nuevas. Pero nosotros lo que queremos es que la gente se quede en Asturias, que vaya cambiando de empresa, pero que se quede en Asturias a largo plazo. Y para que una persona con 4 o 5 años de experiencia entre por el Huerna, porque le ha llamado cualquiera de las empresas que estáis aquí, esté en esa compañía 4, 5, 10 años y luego se vaya a otra compañía asturiana, tenemos que tener un ecosistema empresarial y un tejido empresarial lo suficientemente dinámico para que el que viene sepa que si mañana lo despiden o cambia de empresa, se va a la de al lado o se va a otra ciudad porque no ocurre nada, no que se queda fuera del mercado, que es lo que en muchas ocasiones piensa la gente, sobre todo de un corte de experiencia de más de 4 o 5 años y por supuesto de 10. Me podéis interrumpir cuando queráis, no. Bueno, habilidades. Las habilidades más valoradas por las compañías. Pues no hay ninguna sorpresa, porque esto ocurre en el resto de España también. Trabajo en equipo y colaboración. Cuanto más automatizamos y cuanta más inteligencia artificial metemos en las compañías, todos aquellos valores que tiene el ser humano y que en muchos casos tienen que ver con la colaboración, con el trabajo en equipo, con la empatía, con la relación, con la química entre las personas que producen resultados más de 2 y 2, 4, sino 6 o 12, eso hace que sea muy demandado en las compañías españolas en general, asturianas en particular, ¿vale? Y luego tenemos el otro pool, el otro corte, que explico por aquí, que son las habilidades de comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, orientación al cliente, aprendizaje continuo, que están como en un pack que siempre han estado como en el pelotón de salida de todas las compañías, pero que son importantes. Sobre todo, la segunda que marca, segunda, tercera, es habilidades de comunicación y pensamiento crítico, ¿vale? Y estos en los informes de riesgo de los consejos, los que tengáis acceso a ellos, sabéis que las cosas que son más importantes en los próximos 5 años tienen que ver con la relación humana, por lo que estamos hablando, tiene que ver con el pensamiento crítico,
por la entrada de la automatización y la inteligencia artificial, y tiene que ver con las habilidades de comunicación, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no lo sabes explicar, en muchas ocasiones no vale. En muchas ocasiones, no en todas, ¿no? Por lo tanto, hay que saber explicarlo. Paso al siguiente. Y luego hay otros atributos, ¿vale? Que no son stricto sensu competencias, como algunos sabéis, pues lo hemos llamado atributos, ¿vale? Mezclamos un poco de todo. Y donde yo me quiero fijar, bueno, va a salir trabajo en equipo y colaboración, entonces se dice aprendizaje continuo, que salía anteriormente, pero me quiero fijar en el compromiso. Porque compromiso es fundamental. Compromiso con mi trabajo, compromiso con mi región, compromiso con el propósito de mi compañía o con los valores de la compañía en la cual trabajo, que no hace falta que yo suscriba todo lo que ocurre en mi compañía, pero tiene que haber una alineación, si no, no podemos tener a esta persona con nosotros, porque pensamos de forma diferente, ¿no? Pero, además, lo que ocurre es que las empresas que han participado en el estudio, yo mismo lo veo y lo suscribo porque me ocurre en mis compañías, ven que determinados perfiles no tienen tanto compromiso como yo quisiera. Y hay un problema desde hace bastantes años en toda Europa, o todo el mundo occidental, meto también a otros países de Estados Unidos, el compromiso. Y la gente deja sus trabajos o no hace todo lo que sabemos que puede hacer en determinadas funciones y proyectos, porque el proyecto no le llena, problema mío como compañía, tengo que ser capaz de que el proyecto le llene, ¿vale? Tengo que generar un tamaño de reto y de propósito. Y no hablamos solo de tamaño, sino de calidad, de pliegues, de detalles, que a la persona le convenza, y cada persona es diferente. No solo vendo líneas telefónicas, vendo otra cosa. Vendo experiencia con gente, ¿no? Hablo con mis seres queridos y tengo que tener la seguridad de que estoy conectado y que la calidad de la llamada está a la altura de las necesidades. O sea, es lo mismo, pero lo explicamos de forma diferente. Y cada uno necesita, estamos ahora hablando aquí a 50 personas y lo que estoy diciendo se está traduciendo en 50 códigos diferentes en vuestra cabeza. Eso es normal. En una compañía tenemos 500, 1000 personas, 50 personas, lo que fuera. Por tanto, el compromiso es fundamental. Y tenemos que poner eso como elemento fundamental para cribar y atraer a la gente y que la gente se quede en las compañías, ¿no? Y tenga carrera profesional. En este pequeño capítulo, algunas cosas que han salido en los focus group, algunas, las que hemos dado más importancia, que es, oye, pues todo el mundo comenta la infrautilización que estamos haciendo por parte de la formación profesional y creemos que es un tema, o las empresas creen que es un tema cultural. Sí, yo creo que es un tema cultural. Porque estamos en el año 2025, los que estamos aquí estamos entre 30 y pico, por alguna excepción, entre 30 y pico y 50 y pico, y por tanto hemos vivido una época donde nuestros padres han querido, por supuesto que estudiemos una carrera, y nosotros como elemento espejo lo queremos enviar hacia abajo, ¿no? Cuando las cosas han cambiado. Por tanto, es un elemento cultural. No pasa nada por estudiar en la formación profesional. La formación profesional, como comentaba antes, algún medio da un acceso al mercado laboral cuasi inmediato. A veces no has terminado la formación, y todo el mundo se coloca antes de los 6 meses. Tiene un coste para la administración que triplica una plaza universitaria, aunque no os lo creáis, y es muy valorado por parte de las compañías. Por tanto, si las compañías buscan esos perfiles, porque es el segundo orden de magnitud que las compañías buscan para el talento, profesionales de la formación profesional, con la universidad que hay ahí, por supuesto. Sí, es una de las cohortes formativos más demandados en Asturias y en España. Tenemos más plazas, metamos más inversión aquí, porque está generando puestos de trabajo y, por tanto, riqueza. Y una riqueza que tiene un efecto o un impacto en las compañías y, por tanto, en la región al corto plazo, porque decimos que los tiempos son cortos, no como en la universidad, porque estamos hablando de este tipo de funciones. Bueno, también era paradigmático que prácticamente todo el mundo decía que, o todos los participantes decían que los jóvenes les falta un poco de cultura de esfuerzo, ¿no? Y tolerancia al estrés, ¿no? O a la frustración, que es lo que viene, ¿no? Sí, yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo. Yo creo que hay un poco de cultura de esfuerzo y tolerancia al estrés, ¿no? Eso cuando contratas a una persona de 10 años de experiencia, es imposible de manejar, ya tenemos todos experiencias ahí. Cuando tengo una persona de 4 o 5 años de experiencia, depende de las experiencias que haya tenido y de cuál sea su móvil o su mapa profesional a largo plazo, si es que lo tiene, mucha gente que no lo tiene, lo puedo tocar, lo puedo malear, si me permitís la expresión, ¿sabéis a lo que me refiero? Con una persona de 2 años de experiencia, de 0 a 2, yo puedo moldear
ese talento, ¿vale? Para que sea una persona donde haya cale esa cultura del esfuerzo o haya esa tolerancia a la frustración. También embebido en que la cultura española de emprendimiento no tolera el error, y no siempre sacamos un aprendizaje de ahí, ¿no? Si te equivocas es porque eres un loser, o lo has hecho mal o no estás capacitado. No, yo me equivoco, no sé vosotros, varias veces al día y a veces de forma gorda, ¿eh? Y no pasa nada. Lo importante es la capacidad para levantar y hacer lo dijo, me parece que lo dijiste tú, para hacer de ese desafío una oportunidad. Vale. Pues tenemos que ser capaces también con las culturas de la compañía de permear en ese tipo de actitudes, porque ahí la administración, por supuesto, no va a hacer nada. El sistema educativo, en parte sí, pero no es lo mismo enseñarlo o entrenarlo que vivirlo. Y donde vivimos es en la compañía. Por tanto, son deberes de la compañía, ¿vale? Y luego, bueno, es bueno que los jóvenes se vayan unos años, por supuesto. Yo tenía aquí una nota que hice antes. Es muy positivo que la gente se vaya de Asturias. Tremendamente positivo. El problema es que no retornan. El problema es que cuando una persona de 23, 24 años se va fuera y conoce a su pareja en otro país o en otra región, se queda a vivir allí. Y si además no es una región excesivamente fea, no se puede comparar con Asturias, pero no es excesivamente fea, pues normalmente arraiga y no vuelve. O vuelve para la jubilación, ¿no? Lo que supone un coste para las arcas del Estado. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de recuperarlos, ¿vale? Pero no cuando quieran regresar. Decir, y es una frase textual, por eso está en azul, no. Perdón, ¿me permites que disiente de lo que dijeron los participantes? No cuando quieran regresar. Tengo que ser capaz de generar la necesidad. Y vosotros, las empresas, sabéis mucho de generar necesidades. Pues tengo que generar la necesidad al asturiano o no asturiano que vive fuera de que, ¿no estás aquí? ¿No conoces lo que estamos haciendo, las cosas que están ocurriendo en Asturias? Pues hay que volver. Aquí hay gente que ha vuelto de otros países, ¿eh? O sea, que hay que generar la necesidad. Y eso sí que es un trabajo de todos, ¿vale? Y de medio clase. Más cosillas. Se prevé un aumento o una disminución de la demanda de todos los perfiles que estamos hablando en los próximos 12 meses. Decirme cuando me queden 5 minutos, por favor. Sí y no. Sí, un 40%, un ligero aumento. No se puede prever un 30%. Más o menos estamos, es 50-50, prácticamente, porque la muestra son 45 empresas. Yo lo que hemos comentado en Focus, y además hemos debatido durante un buen rato, es que hay un problema en general en las compañías, parece ser que también en las empresas asturianas, de previsión de la demanda, ¿vale? No es lo mismo prever la demanda cuando vendes sidra, que cuando vendes líneas telefónicas, o cuando vendes servicios, o cuando vendes productos o servicios en un nicho muy concreto, ¿vale? Tu capacidad de previsión es inferior en muchos casos. Pero yo creo, si me permitís el comentario, que hay que dedicarle esfuerzos importantes a prever la demanda de la compañía, todo lo que va al P&L, porque todo lo que estamos hablando viene detrás. Y si yo soy capaz de prever con un cierto grado de desviación típica lo que va a ocurrir en 12 meses, que debería poder, ya no hablo más allá de los 12 meses, mi capacidad de gestionar estratégicamente la propuesta de valor, el propósito, el reto, los atractores, cómo quiero atraer gente y tal, es mayor. Y por tanto, le estamos haciendo un favor a los departamentos de talent management o de recursos humanos o como lo queráis llamar, porque le estamos permitiendo hacer mejor su trabajo. ¿Vale? Por tanto, la previsión de la demanda es fundamental. O sea, esa respuesta denota que no sé muy bien lo que va a pasar. Contrastada con los focus, por supuesto. Ranking de desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? Los 3 más importantes. Hay 2 que destacan. Es la escasez de talento en área especializada. Sí, es que hemos dicho que la empresa asturiana está altamente internacionalizada, y básicamente podemos dividirla en compañías que trabajan en la tecnología o afines y compañías que trabajan en el sector industrial o afines. Las necesidades aquí y allí son diferentes. Las necesidades en el sector tecnológico y afines seguramente sean de 4 o 5 años de experiencia y serán algunas de las que han puntuado como exigencias de talento de más de 10 años. Las compañías industriales estarán en los 4 o 5 años de experiencia, muchas en 2 o 3 años de experiencia y puede que algunas en juniors de 1 año o menos de 1 año.
¿vale? ¿Por qué? Porque en una parte necesitamos ingenieros, por todo el arco formativo que hay ahí, y en la otra necesitamos profesiones, oficios. Necesitamos de todo, por supuesto, pero sobre todo profesiones y oficios, y no hay. Por lo tanto, uno de los problemas que hay en esas dos mapas, que son diferentes, pero el problema compartido es la escasez de talento en esas áreas. Hombre, porque ingenieros hay pocos, ¿eh? Y los buenos se los llevan muchas veces con el cheque determinadas multinacionales, ¿no? Y aquí, si hablásemos de salarios, sabemos que en España el corte de salarios a todos los niveles, también los que sois directivos, consejeros, pues nos pagan lo mismo trabajando en Oviedo o Gijón que trabajando en Madrid o en Düsseldorf, por ejemplo, ¿vale? O sea, los precios son diferentes, ¿eh? Y ellos lo saben, ¿vale? Y la parte de oficios porque directamente no hay. No hay gente que trabaje el metal, no hay gente que suelde, no hay gente que trabaje la madera. Las determinadas profesiones se están perdiendo de momento, ¿eh? Porque lo que dicen las tendencias a largo plazo, más de 5 años, es que el trabajo manual va a volver, ¿eh? Por cosas que hablamos luego con un café, si me permitís. Y luego dificultades de la propia actividad. Esto sale en muchas encuestas de toda España, ¿eh? Y como consultor, cada vez que te sientas con un nuevo cliente, todo el cliente te dice, no, mira, es que mi empresa es diferente. La mía es especial. Ya sé que has hecho muchos proyectos, llevas toda la vida en esto, pero te lo tengo que contar porque la mía es diferente. Y después de 2 horas te das cuenta de que, claro, su compañía es diferente, evidentemente, cada empresa es diferente, pero hay grandes elementos de coincidencia con el resto de las compañías de la región o de este país, ¿vale? Entonces, estas dificultades propias de la actividad existen, pero se pueden mitigar. Y haciendo círculos de calidad, haciendo focus group, como hacemos nosotros, con esta institución o con otra, con esta, por favor, o con otra, puedes llegar a acuerdos o a soluciones de conjunto de un sector con tus competidores de problemas que son comunes. Eso se soluciona. Por lo tanto, para mí el principal problema es la escasez de talento que va a persistir, ¿eh? En los próximos años. Por lo menos en los próximos 2-3 años va a seguir persistiendo esa escasez de talento. Bueno, un poco el resumen de lo que os estaba comentando. ¿En qué áreas formativas crees que consideras que son cruciales y que lo serán en los próximos 2 meses? Está claro, es que este es el mercado europeo. Habilidades blandas, soft skills y habilidades técnicas. ¿Hace falta todo lo demás? Siguiendo con el ejemplo que pusiste al principio, Juan, de talento. Por supuesto, es que si no hay todo lo demás, esto no hablamos. Pero como quiero la parte de arriba de la pirámide, porque no me conformo con cualquier cosa, y así debe ser, necesito que, además de esa capacitación, de esa formación, de esa experiencia, de ese know-how, tengas skills técnicos, ¿vale? Y la última milla es el skill, soft skill, ¿vale? Que tengas esa conversación, aunque tu trabajo sea muy técnico y negocies un contrato o un proyecto o un alcance de un proyecto y tengas la capacidad, skills de comunicación, de negociación, de entender, de empatizar para ganar el deal, para ganar la batalla, ¿vale? Perdón. ¿Entendéis? Eso es fundamental porque me da la última milla y estamos en una sociedad de servicios industrial y tecnológica donde la última milla es que se lleva el gato al agua. Y así lo entienden las empresas asturianas, ¿eh? ¿Cuáles son los principales factores que crees que llevan a los empleados a abandonar su empresa? Esto es muy importante también. Tenía un comentario. Dificultad de la propia actividad del sector. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de compañías industriales, porque es muy cómodo trabajar en determinadas compañías con aire acondicionado y la humedad al 53%, ¿vale? Entonces hay mucha gente que viniendo de otras regiones donde hay menos industria, y no estoy hablando del norte, sino más al sur, pues hombre, trabajar en una acería pues le cuesta. O trabajar en un sitio donde hay un almacén, donde hay hierros, le cuesta, ¿no? Luego los movimientos demográficos y generacionales, que los hay muchos, y desde hace al menos 7, 8, 10 años los jóvenes viajan muchísimo, viajan más que hemos viajado nosotros, no con su edad, sino en general. Y por tanto tienen criterio para ver muchas cosas, y criterio y información es elección. Por tanto, tú eres uno más dentro de la cesta. Por eso el propósito, por eso el reto, y por eso no seducir para que cuando lo decidas vengas. No, genera la necesidad para que vengas.
Estrategias de restricción, bueno, propuesta de valor, beneficios sociales. Bueno, los beneficios sociales, la medida de conciliación menos y la flexibilidad menos aún, pero los beneficios sociales muchas veces tienen que ver con la parte fiscal de la región, que es una concreta y que los que habéis venido de fuera de Asturias pues lo sabéis perfectamente, ¿eh? Que ahí tenemos un hándicap y que hay que trabajar, ¿vale? Pero todo esto también tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? Que hemos comentado al principio, no voy a volver a incidir, el propósito, el reto. Hay compañías que dicen, oye, yo tengo 100 empleados, ¿qué reto le voy a dar si lo que facturo es lo que facturo, los proyectos que vienen son los que vienen y lo que puedo hacer es lo que puedo hacer? El reto a veces no va por el tamaño, sino va por la calidad, por la alineación de valores, y por tener conversaciones interesantes con los candidatos, con tus empleados, y sobre todo darle visibilidad de futuro, gestionar la expectativa. Estamos hablando de todo eso, que es muy difícil. Parece fácil, pero es difícil. Desafíos: atraer perfiles con más de 10 años de experiencia, pero hay que pagar, ¿vale? Y ahí no podemos hacer nada. El elemento retributivo está entre la tercera y 15 nivel, de atracción por parte de los candidatos. En los perfiles de más de 10, no. Está entre el primero y el segundo, ¿vale? El primero puede ser el propósito, el jefe, la compañía, el tipo de función. El segundo es la pasta. Es así. Es normal. Tienes una familia, llevas trabajando 10, 15 años, está en nivel salarial, me muevo por dinero. Y luego por lo otro. Si lo otro no me convence, me voy. O no compro el proyecto, pero el dinero es fundamental. La importancia de ofrecer proyectos profesionales más allá del salario, lo que estábamos diciendo. El 33% de las empresas no puede prever sus necesidades de talento. Esto no puede aparecer el año que viene. Bueno, el año que viene va a volver a aparecer, pero dentro de 2 no puede aparecer. Y miro a los que no solo sois de recursos humanos, sino que sois CEOs y presidentes de compañía. Tenemos que poner los instrumentos porque existen, con un margen de error, ok. Pero acertar en un 90 es más que acertar en un 30, para poder prever la demanda. Y os lo dice uno que es consultor y que hace formación en Estados Unidos y no sabe lo que va a pasar el trimestre que viene, pero lo intentamos. Y por tanto, prevemos qué gente vamos a necesitar. Y segmentar la propuesta de valor. Es lo mismo que tenemos arriba, pero bueno, la propuesta de valor tiene que estar segmentada. Hay gente que viene a trabajar a una empresa de telecomunicaciones, perdona que he reincidido otra vez, porque quiere estar en el mundo tech. Otros porque quieren ir a ferias. Otros porque quieren garantizar que su región tenga la mejor comunicación. O sea, el propósito y el tamaño del propósito es diferente para cada uno. Bueno, es un poco más de lo mismo explicado de otra forma. Y aquí tenéis, nos quedan 2 slides, tenéis como un resumen de lo que estamos diciendo, ¿no? Factores primarios y secundarios o complementarios de atracción. El factor principal dicho por las empresas de la encuesta tiene que ver con la calidad de vida, las oportunidades, la visibilidad de casos de éxito, las campañas de marca en el territorio, la imagen perceptiva, pero solo pesa un 20%. Yo un indicador que pesa un 10 o menos de 10 no lo tengo en cuenta, lo he puesto. Solo pesa un 20%. La calidad de vida no puede ser la excusa o la necesidad para venir a Asturias. La excusa es, tenemos una compañía que se llama Telecable, que ha sido pionera, porque yo lo he vivido cuando vivía aquí, ha sido pionera en España y en Europa en la instalación de fibra. Ahora tiene un amigo que se llama Masoras, ¿no? Pero viene de ahí, Hay que ponerlo en valor. Estás trabajando en esta compañía, que ha sido pionera en Europa en instalación de fibra óptica. Mucho antes que el resto de España y, por supuesto, que de otras regiones europeas. Polos tecnológicos, pero solo un 10%. Polos tecnológicos, hubs, coworkings, incentivos fiscales, recolocación, un poco cajón desastre, pero que tiene que ver con el ecosistema. Yo esperaba que este 10% fuese un 40, o un 50, o un 90, porque el ecosistema es fundamental. El entorno predispone. Y el entorno que creo que me voy a encontrar cuando yo coja un tren y me vaya a vivir a no sé dónde, es fundamental. Por tanto, trabajar en el ecosistema, que es lo que aparece en la última slide, es fundamental. Programas de posgrado, colaboración universitaria, ecosistema. Ahora entran las universidades privadas, van a pasar cosas. Y en los factores complementarios tiene que ver con el transporte, la comunicación. Lo he comentado en algún medio de comunicación. Oye, pues yo me he venido en coche, tengo casa en Asturias y tal, pues me vengo en coche, no tengo ningún problema. Pero si solo pudiese estar esta mañana, yo quiero llegar a las 8 de la mañana a Oviedo, o a las 8:30. En avión, en autobús, no lo sé, en tren. A las 8 de la mañana, a las 8:30, desayuno y estoy aquí como un clavo a las 9 para hablar con ustedes. Eso no es posible.
Cuanto tiene que ver con que la única vía terrestre es el Huerna, de peaje, ya sé que a nosotros nos da igual, pasamos la nota de gastos o da igual, ¿no? Pero al que viene a trabajar de lunes a viernes y el fin de semana se va a Madrid o a Segovia con su familia no le da igual. Al que gana 20 o 25.000 euros brutos al año no le da igual. O sea, no pensemos el directivo o el ejecutivo. Una vía terrestre solamente no es suficiente, o que no sale peaje. Las frecuencias del tren son fundamentales y las frecuencias del avión son importantes. No tanto en media distancia, pero que vive en Sevilla y quiere vivir en Madrid es clave. Y para finalizar, el resumen de todo lo que hemos visto, y que ya lo hemos comentado, pero que donde quiero poner el acento es la formación profesional tiene alta demanda, démosle una autopista de despegue para que esto funcione. Y es un mensaje no para las compañías, sino para el sistema educativo, para la administración pública, porque detrás necesita más inversión, más profesores, más aulas, más slots. Desarrollar e invertir en el ecosistema, en la conexión, en la unión entre universidad y empresas, ¿no? Decía, me parece que fue Arturo antes de Onda Cero, decía que sí, que aquí hay relación entre universidad y empresa, por supuesto, pero hay, buscando en muchas ocasiones, el dinero, la comercialización, el éxito que tiene este proyecto. He estado en Estados Unidos hace 2 semanas, en Harvard, en MIT, y ahí empiezan en la idea, en el papel, en la servilleta. Y ya buscaremos el dinero, porque el dinero lo hay, y ya buscaremos qué forma te podemos ayudar o podemos buscar a alguien que te pueda ayudar. Es decir, que desde la idea, desde atrás, no siempre buscando el dinero, se genera ecosistema, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la iniciativa privada, tiene que ver con que sucedan cosas en la región y que haya dinamismo empresarial en la región, y tiene que ver con la administración pública, que genere un marco regulatorio y luego me deje hacer cosas. Por supuesto. Y eso es un convenio o un contrato, como pongo ahí abajo, entre 3 partes al menos, quizás 4. ¿Vale? Es un contrato social, donde lo que queremos es que el talento sea un recurso estratégico para nuestra región. Que la marca sea Asturias de oportunidades, pero no dentro, que ya lo sabemos dentro, que salga fuera. Yo estoy en Madrid, yo vivo en Madrid y yo no oigo nada sobre Asturias. Bueno, en el verano sí, ¿no? Porque Llanes y otros muchos sitios pues se veranea muy bien, ¿no? Pero yo quiero oír cosas de Asturias. Quiero saber que hay una compañía, que esas cosas suceden aquí y se oyen localmente. Quiero saber que hay una compañía en Oviedo, en Gijón, en La Felguera, en Avilés, en Llanes, ha hecho no sé qué, ha inventado no sé cuál, ha hecho una patente, ha hecho un convenio, ha creado un producto. No se oye. Y si no se oye, que hemos dicho al principio, si no se sabe explicar, no existe. Y claro que existe. Entonces, que sucedan cosas aquí es fundamental. Que haya eventos, que haya presentaciones de producto, de servicio, divisiones, lanzamientos, es fundamental. Ahí en Harvard, cuando estuvimos, un muy buen amigo presentó un libro que había presentado en España, en Europa, estaba lanzado, pues se estaba vendiendo. Hicimos la presentación en el Club de Harvard, que es un sitio muy Harry Potter, si queréis llamarlo así. Ha tenido un eco impresionante, solamente por hacerlo ahí. Pues tenemos que ser capaces de hacer cosas aquí que tengan eco. Por supuesto, políticas de retorno que atraigan, por supuesto, ecosistema, vehículos de colaboración e inversión, impulsar un mercado dinámico, pues eso, hacer cosas entre empresas, y que no se vean solo desafíos, sino también oportunidades, como decía la compañera, y a medio y largo plazo, pues tener una cultura de emprendimiento. Lo comentaba con alguien antes, pues que en España es algo que no solo sucede en Asturias, sucede en toda España. Tú en España dices que eres emprendedor, yo tengo la mala suerte o la mala experiencia de haber sido emprendedor, y tú le dices a un banco o a una institución española que eres emprendedor y te miran con cara de pobretón, como si, pobrecillo, pues debe ser que no lo contrata nadie, pues a crear una empresa, ¿no? Para más lejos, Te vas a Estados Unidos, dices que eres emprendedor y lo que ves en la mirada, porque esto va desde la primera conversación, igual que el propósito, desde la primera entrevista que tengo con el candidato. La mirada que ves en esa institución, en ese banco americano, es de profundo respeto. Pues empecemos por la conversación y por la mirada y a largo plazo generaremos un ecosistema de emprendimiento y una cultura de emprendimiento y un ecosistema que genera por sí solo atracción, pero ahora hay que generarlo. He dilatado un poquito más, perdóname. Muchas gracias. Preguntarme lo que queráis, a ver si soy capaz de contestarlo. Y es un placer haber podido dar mi opinión aquí y presentar su informe. Muchas gracias.
Eso es que no he dicho ninguna tontería. ¿Pregunta? Yo no voy a preguntar, voy a decir cosas que me han llamado la atención. Por favor. Es una buena contradicción. Me llama la atención que la gente joven no valore, por ejemplo, no le dé gran importancia el tema del salario, cuando es una queja bastante frecuente, que no llegan al fin de mes, que me llama la atención, ¿no? Me parece una cierta contradicción. Luego, considero fundamental la potencia de la formación profesional. Sin embargo, mi percepción es que está claro que la formación profesional del presente y el futuro es la dual, que es la que ya está implantada. Me parece que la colaboración de los empresarios no es precisamente la esperada, por lo menos en Asturias. Si en el País Vasco, en otras comunidades autónomas, no sé si ya la realidad ha cambiado, pero me parece un poco de contradicción. Potenciar la formación profesional significa fundamentalmente la necesidad de que el empresario colabore para reformar al trabajador. Y luego esto último que acabas de decir, que es llamativo, que digas eres emprendedor y que, en fin, no sea una atracción, cuando resulta que el emprendedor lo que tiene es una actitud de emprender y va a emprender, si es autónomo o si es un trabajador que puede trabajar. Sí, bueno, lo último que he dicho, Pito, por el final son sensaciones. O sea, al final el que es emprendedor, y no todo el mundo puede ser emprendedor, a pesar de lo que se diga por ahí, pues es una forma de ver la realidad, desde una forma de ver el mundo. Hay mucho emprendedor que nunca ha creado una empresa porque no se ha atrevido, pero es emprendedor. Pero es una actitud. Lo que dices de los jóvenes, al final hay muchas encuestas de compensaciones salariales en España, en Europa, y al final son elecciones. La elección de por qué me cambio de compañía, en un tercer, quinto lugar, depende de la posición, es la salarial. En un primer lugar siempre es mi jefe o el rol que tengo dentro del microdepartamento, y luego hay variables. Luego es verdad que se quejan porque no tienen dinero, pero la elección para movilizarse, para moverse de puesto, es como te digo, ya se lleva repitiendo como 12 años en el mercado. ¿Y lo segundo que me has comentado? Tiene la formación profesional, que Sí. es fundamental la colaboración empresarial para Sí. la formación Sí. del... Todo lo que dices es verdad. Todo lo que dices es verdad. No lo hemos aceptado en el informe, pero es verdad. Te voy a dar un dato que me dijo un ministro de Economía hace muchos años, que es que hay que intentar llevar o hacer afirmaciones de economía positiva, me decía él, que era muy listo. No voy a decir quién es, luego te lo digo. El dato bueno es que no sé cuántas plazas hay de formación profesional en Asturias. Ponte que haya 100.000, que lo dudo, Ponte que haya 10.000. Hay 10.000 plazas y se llenan las primeras y hace falta más. Ese es el dato bueno. Por tanto, si hace falta más plazas, por muchos problemas que haya detrás con el empresariado, da más plazas. Porque además la gente que estudia formación profesional tiene salida y hace una vida, no una profesión, que es obvio, hace una vida. ¿Vale? También es verdad que un nivel formativo de formación profesional comparado con un nivel formativo de grado o máster me lleva a niveles de responsabilidad en un 60% de los casos, no un 100%, diferentes. O sea, yo aquí puedo llegar a un nivel de salario, nichos aparte, y un nivel de responsabilidad profesional más o menos intermedia alta. Aquí o me puedo quedar de administrativo o puedo ser el presidente de la compañía, pero depende de ti. Hay más alcance, pero más dificultad para que llegues. Aquí es más cierto, la empleabilidad es mayor. También el salario, es posible que no cobres nunca 100.000 euros, ¿vale? Pero lo que es cierto es que vas a cobrar 25 o 30.000 en 2 años. Y puede que 50.000 en 5 o 10, pero es posible que no cobres 100.000. Aquí puedes cobrar desde 16.000, que es el salario más repetido en España, por cierto, hasta arriba. Pero la probabilidad de que eso ocurra es mucho menor que aquí. Entonces, al final, tú eliges. O sea, yo a un chaval le diría, oye, mira, esta es la realidad, en el mercado van a pasar, en el mundo, en el mercado laboral van a pasar muchas cosas, porque estamos un poco ciegos, pero con la automatización y la IA están pasando y van a pasar muchas cosas, y va a cambiar el mapa mucho. Pero lo predecible, tenemos estas dos alternativas, y tú eliges, sabiendo un poco también cuáles son los intereses de la persona joven y para lo que está capacitado, porque no todo el mundo está capacitado o tiene las habilidades para todo, por mucho que muchas veces en los medios de comunicación, incluso en las compañías, en determinadas compañías, hay mucho buenismo de que todo el mundo puede ser talentoso y excelente. No es verdad. Lo siento, pero no es verdad. Cualquier psicólogo os lo dirá. Un cambio de cultura. Está claro que antes se pensaba que la gente que iba a formación profesional es porque no era capaz. Sin embargo, Esto ya no es así.
no es cierto, y luego en el mundo empresarial, la sociedad en general. O sea, me parece que solo valoraba que hubiera estudios universitarios, y yo creo que ahora mismo eso está cambiando. Sí. ¿Falta tiempo? Sí, pero la queja de la administración por las deficiencias que, como no hay colaboración empresarial, no se crean nuevas plazas, porque luego hay dificultades para que hagan las plazas. Bueno, Pero las plazas se llenan. creo que estamos enterados, ¿no? Sí, pero las plazas se llenan, insisto. Y te doy otro dato hablando de la universidad y demás, que ya excede el informe, es que a partir de los 50, como te despidan, lo tienes difícil. Gracias. ¿Cuál es la idea o el concepto para venir con esas informaciones o con esos datos, para venir a colegios, universidades, a la formación profesional y finalmente venir a la gente joven para transportar esas cosas a la gente, a los colegios y a la educación? Hombre, lo que subyace en las conclusiones es que hay mucho por hacer, que hay muchas compañías muy potentes, y no solo de tamaño o de facturación, sino de producto, de servicio, de idea, de criterio, de lo que están haciendo, de lo que están gestionando en España, en Asturias, perdón. Por tanto, merece la pena mirar, por lo menos mirar, que tenemos algunas de las mejores universidades de España públicas, gracias a Dios. No se sabe tanto cuando sales fuera. Yo estudié en la Universidad de Oviedo, y la gente cree que esto es... No, la de Oviedo, la Facultad de Derecho, es de las mejores, si no la mejor de España. Teníamos que ver ahí con Salamanca y tal, pero de las mejores de España, ¿vale? El asturiano es un profesional muy inquieto. Por tanto, hay determinadas profesiones que son clave para ellos. La tecnológica, fundamental. Tenemos mucha industria y la vamos a tener durante muchos años, Dios quiera. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, el mensaje es, puedes estudiar aquí, quedarte a trabajar, hay empresas de tecnología, hay empresas industriales. No hemos hablado de la sostenibilidad, la energía limpia, porque no ha salido en el informe, pero salió el año pasado. Se están haciendo muchas cosas. Hay compañías muy interesantes en eólica, en fotovoltaica en España, que están haciendo cosas de primer nivel. Ahora viene el hidrógeno, no está en el informe, repito, salió hace 2 años. Por tanto, hay que estar aquí. Entonces, esto es como cuando alguien te quiere vender la función de la Navidad. O sea, ponlo bonito y explícalo. Pero no lo puede explicar solo la compañía, porque es un efecto contagio de toda una región. Entonces hay que hacerlo entre todos. Hay que sentarse y hablar. Y que haya un compromiso, que si lo pedimos a los jóvenes, firme por parte de todo el mundo de hacer cosas. Es lo que hay que hacer. El resto, pues podemos hablar mucho, pero lo que hay que hacer es eso. ¿Más preguntas? Pues tomamos un café, ¿no? Sí. Vamos a tomar un café. Muchas gracias.